Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, está listo para conversar con nosotros Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por esta apertura, por esta oportunidad. ¿En cuánto se ubica actualmente la escasez de medicamentos? ¿Cómo se puede medir? ¿Y cuáles son las patologías que padecen las personas que se ven más afectadas? Bueno, fíjate, tú ahorita sobrepasamos el 85% en falla de medicamentos. Sobrepasamos o estamos en un 60% en falla de medicamentos de alto costo. Te hablo de patologías como el cáncer, la hemofilia, el VIH-Sida. Esta es una situación sumamente crítica. Y de las patologías que estamos abarcando, de la gran variedad de categorías terapéuticas que están faltando en el país, te puedo hablar de medicamentos para hipertensión arterial, medicamentos para el Parkinson, medicamentos para la próstata. Y déjame enfatizarte esto, esos viejitos que necesitan orinar, que se están trancando y tú no consigues Secotés, no consigues Tansulón, no consigues Epro, los antibióticos para los niños. Es una situación sumamente crítica, con decirte que no hay como regenerarle la flora bacteriana a un niño en este momento, porque tú no consigues nada que tenga que ver con regeneradores de flora, como es Leolactil, Proflor, enterogermina. Entonces es una situación sumamente crítica. Sistema nervioso central, bueno, eso es impresionante. O sea, mira, pasamos la entrevista nombrándote todos los medicamentos que están faltando en el país. La Federación ha pedido al gobierno nacional que acepte el ingreso a Venezuela de la ayuda internacional. Países como España, Brasil se han mostrado dispuestos a colaborar, tanto particulares como los propios gobiernos. ¿Por qué esa ayuda no ha llegado a Venezuela? ¿Qué es necesario para que pueda ingresar? ¿Qué representaría? Digamos, ¿sería un paliativo? ¿Ayudaría a qué? Mira, primero le va a dar el colchón necesario que necesita el país de 4 a 6 meses para que más o menos trate de estabilizar el país. Esa ayuda humanitaria se requiere y se necesita. Y no solamente eso, es una ayuda que debe ser programada. ¿Por qué debe ser programada? A través de los organismos internacionales, para que la misma Venezuela sea quien solicite los medicamentos que está necesitando y los insumos médicos que está necesitando. Pero lamentablemente el gobierno hace oídos sordos ante la situación que estamos viviendo y se le están muriendo los pacientes en el país. Aquí están muriendo pacientes por falta de medicamentos y no sucede nada. Es inconcebible que el Estado venezolano no acepte la ayuda humanitaria, pero lo peor es que se crea una ley para eso, que ya es una vergüenza. Es hasta mucho más vergonzoso que tú para trasladar un medicamento de Caracas al Estado Bolívar le prohíban a las empresas que pueda ser trasladado y tienen que venir los pacientes a Caracas con una situación que prácticamente no vemos por qué el Estado venezolano no acepta esa ayuda humanitaria a sabiendas que se le están muriendo a los pacientes por falta de medicamentos. Está vigente esa ley, la sancionó la Asamblea Nacional el 3 de mayo, que es la Ley de Emergencia en Salud, que dice que a los 15 días ha debido llegar al país la ayuda humanitaria, porque, por ejemplo, si se aceptó un cargamento de inmunoglobulina que llegó desde China por convenio de cooperación. Bueno, pero eso es un convenio que tiene establecido el gobierno y entonces llegó la inmunoglobulina, pero tú sabes que es triste que aquí han acabado con la producción. ¿Quién producía inmunoglobulina en el país? El laboratorio Quimbiotec, un laboratorio de propiedad del Estado venezolano. Y ya no se está produciendo Quimbiotec. Nosotros exportábamos inmunoglobulina, producía albúmina, producía factor 8 de coagulación y lamentablemente este laboratorio, que es el que debería producir estos productos para Venezuela, para de alguna manera ahorrar esas divisas que tanto necesitamos en el país, prácticamente no está cubriendo las necesidades de aquí de Venezuela y entonces están llegando por otras vías. Además de la situación particular de cada paciente, de cada enfermo, ¿qué está ocurriendo con las farmacias que tienen como actividad la distribución y venta de medicamentos? Bueno, te voy a mencionar dos cosas. Uno, los insumos médicos. La Asociación de Distribuidores de Insumos Médicos en el país manifestó ayer, ya cerraron 23 empresas. ¿Qué está sucediendo con la farmacia? Bueno, las farmacias trabajan, el SUNDE de alguna manera estableció un margen de comercialización donde hay una pérdida más o menos del 12%. ¿Qué hicieron las empresas que están de alguna manera dentro de la estructura de la comercialización del sector farmacéutico? Bueno, se cuidaron y mantenieron sus márgenes de comercialización y trasladaron toda la pérdida a las farmacias independientes. Y te digo farmacias independientes porque son las que garantizan la disponibilidad y el acceso al medicamento en todos los rincones de Venezuela, porque nosotros del 100% de farmacias, el 85% son farmacias independientes. Pues lamentablemente ahorita están llegando los productos marcados, los medicamentos marcados más o menos con un 18%
de margen de ganancia y los costos operativos de la farmacia son un 16. Evidentemente están quebrando la farmacia y lo que más nos preocupa es el estado de Nueva Esparta en este momento. En el estado de Nueva Esparta están llegando pedidos una vez a la semana o una vez cada 15 días. Ya han cerrado 3 farmacias, cerró una de las droguerías más importantes del estado de Nueva Esparta, droguería y farmacéutico, porque lamentablemente no pueden subsistir, y la misma situación se traslada a todo lo largo del país. Le hemos pedido una audiencia al vicepresidente de la República, no ha sido efectiva. Sí pudimos comunicarlo con un asistente del ministro Pérez Abad. Bueno, nosotros esperamos que se den cuenta que estás acabando con la disponibilidad del medicamento en Venezuela y no pasa nada, aparentemente no les preocupa, pero bueno, esperemos a ver si el vicepresidente de la República nos atiende la próxima vez. Ya que menciona los acercamientos que han tenido con el gobierno, justamente esta semana la ministra de Salud, Luisana Melo, acudió a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue en Chile y dijo textualmente que en Venezuela se garantiza el derecho a la salud de los ciudadanos. ¿Qué piensa de esta afirmación? Mira, lamentablemente la doctora Melo es una dama, uno nunca le gusta hablar de una dama, pero tú sabes cuál es el peor problema que puede tener un gobierno cuando no ubica el problema que tiene. Lamentablemente la ministra, y no solamente la ministra, el defensor del pueblo, hasta el mismo presidente de la República, para ellos no existe ningún problema en el país. O sea, si yo no tengo aceptación de un problema, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, ahí estaban las ONG, ahí estaba Codevida, ahí estaba Provea, le están diciendo, mira lo que está sucediendo en el país, por favor, acepta la ayuda humanitaria, y si no acepta que tienen un problema en el país, si no acepta que se están muriendo los pacientes por falta de medicamentos y por falta de insumos médicos y por alimentación, porque te voy a decir algo, es impresionante que ahorita en los hospitales los pacientes se están yendo porque no tienen que comer, que no se dan cuenta que tienen graves problemas, que ni siquiera pueden esterilizar las áreas porque no tienen con qué esterilizarlas. Tú operas ahorita a una persona en un hospital y lo más seguro es que se te infecte, porque lamentablemente no tienen ni con qué limpiar los pisos. Cuando un gobierno no es capaz de entender esta situación, es más grave la situación que se está viviendo, y lamentablemente la ministra parece que no está ubicada en el verdadero problema que tiene el país. Señor Ceballos, cuando un paciente busca un medicamento que necesita y no lo consigue, o cuando no hay los insumos para someterlo a una cirugía o para un tratamiento que necesita, ¿qué está haciendo? ¿Qué hacen ahora los pacientes en Venezuela con esa escasez que usted yo te puedo mencionó? dar varios ejemplos. Aquí se llegó a utilizar medicamentos de uso animal, ¿verdad? Aquí los pacientes que necesitaban de alguna manera productos estaban utilizando los de uso animal porque no había medicamento. ¿Qué hacen los pacientes? Van a las farmacias, nosotros llamamos a los médicos, mira, no tenemos este medicamento, o le decimos al paciente llama al médico, pero lo más triste es que cuando el médico le prescribe el otro medicamento tampoco lo consigue, al extremo que ahora nosotros estamos en la farmacia, nosotros mismos llamando al médico y diciéndole, mira, lo que contamos en la farmacia en este momento para esa patología es con esto. Es igual, ya los pacientes te llegan a la farmacia y te dicen, ¿tienes algún medicamento para la hipertensión arterial? ¿Tienes algún medicamento anticonceptivo? O sea, ya no les importa lo que ellos consigan, solo están buscando algo para tratar de paliar la grave situación y la patología que están presentando. Usted, que es el rostro visible del gremio farmacia en el país, si su experiencia técnica, digamos, fuera tomada en cuenta y el gobierno nacional le pidiera sugerir medidas, ¿qué diría usted que sería lo que se debe hacer? Bueno, la primera medida que debiera asumir el gobierno es aceptación. Acepta el problema que tienes entre manos. Lo otro que deberías hacer, dirígete a la industria farmacéutica y dile, mira, de una manera realista, yo cuento con esto para reactivar el mercado. Nosotros estamos seguros que la industria le va a responder, porque ya nosotros hemos hablado con la industria. Los proveedores internacionales estarían en comunicación con sus empresas, pero tendría que ser un convenio primero realista. Segundo, tendría que ser un convenio de fiel cumplimiento y liquidaciones continuas. Y yo te puedo asegurar que hay el deseo de todo el mundo de solucionar el problema, pero el grave problema que se está presentando es que el gobierno no acepta el problema que tiene, no acepta las sugerencias que le dan. Solamente las personas que se acercan a aplaudirlo o a abrazarlo, esas son las personas que tienen razón. Yo, como presidente de la Federación Farmacéutica, tomo más en consideración cuando me critican que cuando de alguna manera me ensalzan. Entonces la idea es, oye lo que te estamos diciendo, porque la Federación Farmacéutica no tiene ningún tipo de sesgo político. Nosotros vivimos por los pacientes, luchamos por los pacientes y queremos garantizar la salud de esos pacientes. Si no se corrigen las distorsiones en el acceso a medicamentos y a insumos, ¿qué va a ocurrir? Van a seguir muriendo pacientes. Van a seguir muriendo pacientes y el Estado venezolano lo sabe. Esto es sumamente crítico. Y te voy a decir algo, estamos todos asesinando pacientes, o nosotros no nos podemos hacer entender ante el gobierno, o ustedes los periodistas no saben transmitir la información que se está diciendo, o lamentablemente el gobierno no escucha
las voces que le están diciendo necesitamos ayuda, necesitamos vida y necesitamos que este país de alguna manera garantice la seguridad social de todos los venezolanos. La Federación ha buscado canales internacionales para procurar que la ayuda ingrese. No? Nosotros en combinación con Codevida hemos hablado con organismos internacionales, enviamos ahorita una carta a la Organización Mundial de la Salud o a un organismo pues, que están reunidos ahorita. Hemos buscado la manera de hacer de todo, pero lamentablemente, vuelvo y te repito, el gobierno no escucha la situación, más que todo se le da un tratamiento político a la grave situación que está teniendo el país y no entiende que echar 3 pasos para atrás no significa un fracaso, al contrario, tomen impulso para hacer las cosas mejor y yo le puedo asegurar que esos pacientes que están saliendo a la calle, que esos pacientes que ya se están manifestando, le van a agradecer que ellos puedan resolver su problema de salud. Nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Despedimos a Freddy Ceballos, él es el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana.